Hoy vamos a sumergirnos en un género único y que a menudo es subestimado: las películas de terror de humor. Estas películas combinan lo espeluznante con lo cómico de una manera inolvidable. ¡Yo veo a los muertos! Así que prepárate para reír y asustarte mientras exploramos las 10 mejores películas de terror de humor. ¡Comencemos! Shaun of the Dead, 2004. Empezamos nuestra lista con Shaun of the Dead, una obra maestra dirigida por Edgar Wright. Esta película británica nos presenta a Shaun, un tipo aparentemente común que se encuentra en medio de un apocalipsis zombie. Lo que hace especial esta película es su ingeniosa combinación de humor y terror. Las situaciones cómicas y las referencias culturales se mezclan perfectamente con los sustos, creando una experiencia única que te mantendrá pegado a la pantalla y riendo a carcajadas. Hoy no tengo sueldo. No he tenido dinero ni para pagar en la tienda. Joder. Ghostbusters, 1984. En el número 2 tenemos un clásico indiscutible, Ghostbusters, dirigida por Ivan Reitman. Esta película nos presenta a un grupo de científicos excéntricos que se dedican a cazar fantasmas en Nueva York. Con un elenco estelar encabezado por Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis, Ghostbusters combina el humor inteligente con efectos especiales sorprendentes y una trama paranormal emocionante. Es una película que te hará reír y sentir escalofríos al mismo tiempo. Tucker and Dale vs. Evil, 2010. En el tercer lugar tenemos Tucker and Dale vs. Evil, una joya del cine de terror de humor. Esta película subvierte los tropos típicos de las películas de terror al seguir a dos amigos de la montaña que son confundidos con asesinos en serie por un grupo de adolescentes. La comedia surge de malentendidos hilarantes y giros inesperados. Tucker and Dale vs. Evil es una muestra perfecta de cómo el humor puede surgir de situaciones aterradoras. This kid ran up and stuffed his head into that wood chipper. The Cabin in the Woods, 2012. En el número 4 encontramos The Cabin in the Woods, una película que desafía las expectativas del género de terror. Dirigida por Drew Goddard y escrita por Joss Whedon, esta película juega con los clichés de las películas de terror mientras te hace reír con su humor ingenioso y sarcástico. Sin entrar en detalles para evitar spoilers, puedo decirte que esta película es un viaje lleno de sorpresas que te mantendrá intrigado y riendo hasta el final. What We Do in the Shadows, 2014. En el quinto lugar tenemos What We Do in the Shadows, una película neozelandesa que parodia el género de los vampiros. Dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement, esta comedia nos muestra la vida cotidiana de un grupo de vampiros que comparten un piso en Wellington. La película utiliza el formato de falso documental para crear un humor absurdo y a menudo hilarante. Si alguna vez te preguntaste cómo sería la vida de los vampiros en la era moderna, esta película te dará una respuesta muy divertida. Yes, now Google it. Stu is the first human friend that I've had for a long time. Evil Dead 2, 1987. En el sexto lugar, regresamos a los clásicos con Evil Dead 2. Esta película de Sam Raimi es una mezcla perfecta de terror y comedia, siguiendo las desventuras de Ash Williams en una cabaña embrujada. Evil Dead 2 es famosa por su humor extravagante y su estilo visual único. Bruce Campbell ofrece una actuación memorable como Ash y las secuencias cómicas son igualmente memorables. Es una película que ha dejado una huella duradera en la cultura pop. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.
Zombieland 2009. En el séptimo lugar tenemos Zombieland, una película que combina la comedia y el apocalipsis zombie de manera brillante. Dirigida por Ruben Fleischer, la película sigue a un grupo de supervivientes mientras navegan por un mundo infestado de zombies. Lo que realmente destaca aquí es el elenco, con estrellas como Woody Harrelson y Jesse Eisenberg, que ofrecen actuaciones cómicas excepcionales. Zombieland es una montaña rusa de risas y sustos que no querrás perderte. An American Werewolf in London, 1981. En el octavo lugar tenemos An American Werewolf in London, una película que combina la transformación de hombre lobo con humor negro. Dirigida por John Landis, esta película sigue a dos amigos estadounidenses que se encuentran en el campo inglés y enfrentan aterradoras consecuencias sobrenaturales. Lo que realmente destaca aquí es la impresionante transformación del hombre lobo, que aún se considera una de las mejores en la historia del cine. La película equilibra hábilmente la comedia y el horror, lo que la hace única en su género. Scary Movie del año 2000. En el noveno lugar no podemos olvidarnos de Scary Movie, una parodia que se burla de las convenciones de las películas de terror. Dirigida por Kenan Ivory Wayans, esta película es una parodia hilarante de películas como Scream y I Know What You Did Last Summer. Ofrece chistes y referencias que harán reír a los amantes del género de terror, y su humor absurdo sigue siendo divertido incluso después de múltiples vistas. Oye, es lo más enfermo que nunca he visto. The Monster Squad, 1987. Finalmente, en el décimo lugar tenemos The Monster Squad, una película que combina a los monstruos clásicos con el ingenio juvenil. Dirigida por Fred Decker, la película sigue a un grupo de niños que deben unir fuerzas para enfrentar a Drácula, el hombre lobo, Frankenstein y otros monstruos legendarios. Lo que hace que esta película sea especial es la forma en la que equilibra el terror con el humor de una manera que atraerá tanto a jóvenes como a adultos. Es una joya oculta que merece ser vista una y otra vez. Y ahí lo tienes, las 10 mejores películas de terror de humor que no te puedes perder, desde zombies torpes hasta vampiros desordenados. Estas películas tienen algo para todos los amantes del cine. Dime, ¿cuál es tu película de terror de humor favorita? ¿Te hemos dejado alguna fuera de la lista? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine en casa. ¡Hasta la próxima!